Los vientos aullaban sin piedad por el gélido yermo, helando a la princesa celeste hasta la médula. Sus túnicas, una vez reales, ahora rasgadas y harapientas, ofrecían poca protección contra el frío intenso. Cada paso era una lucha. Sus piernas pesaban como plomo. Su respiración entraba en jadeos superficiales que le escocían los pulmones. Nunca imaginó que encontraría su fin así, abandonada sola en un planeta desamparado en el confín de la galaxia. La mente de Celeste estaba entumecida no solo por el frío, sino por la traición que había destrozado su mundo. Sus consejeros más confiables se habían vuelto contra ella, orquestando un golpe de estado que la había dejado varada aquí. Hija de un poderoso emperador alienígena, se suponía que era intocable, pero ahora no era más que una presa abandonada a morir en un planeta desprovisto de vida. La interminable extensión blanca se extendía ante ella, burlándose de ella con su silencio. No había escapatoria, ni esperanza de rescate. Sus habilidades psíquicas, una vez poderosas, lo suficientemente poderosas como para influir en las mentes, habían sido drenadas por las gélidas temperaturas. Indefensa, se desplomó en la nieve, con la vista borrosa, y por un momento consideró dejarse llevar por el frío, pero algo se agitó en su interior, una obstinada rebeldía. No podía dejar que ganaran. Aceler se ponía de pie con cada movimiento, agonizante, su cuerpo temblaba de agotamiento. Había tenido que sobrevivir. Tenía que encontrar una manera de escapar de este planeta, incluso si las probabilidades eran imposibles. Mientras se tambaleaba hacia adelante, el viento le azotaba la nieve en la cara, cegándola. Su cuerpo se estaba apagando. Su fuerza se desvanecía. Cuando sintió un suave y cálido roce contra su piel, parpadeó, tratando de enfocar, y vio un gran perro de pelaje blanco de pie sobre ella. Sus ojos oscuros estaban llenos de preocupación. ¿De dónde había salido? ¿Cómo podía haber un perro en este mundo árido? La criatura la empujó suavemente. Su cálido aliento contrastaba marcadamente con el viento helado. El corazón de Sile dio un vuelco. Este animal, este perro leal, intentaba ayudarla. Se aferró a la esperanza que ofrecía y luchó por mantenerse en pie, apoyándose pesadamente en la robusta figura del perro mientras avanzaban. La tormenta, el frío que le rozaba los huesos mientras él y el perro caminaban con dificultad por la nieve, no tenía ni idea de a dónde se dirigían, pero el perro parecía saberlo. Se mantuvo cerca, ofreciéndole su calor mientras ella se tambaleaba hacia adelante, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Entonces, a través de la ventisca, apareció una sombra. Una figura envuelta en pesadas pieles. El corazón de Sile se aceleró. Su mente estaba demasiado nublada por la fatiga para procesar lo que estaba sucediendo. La figura se movió con determinación, caminando hacia ella con pasos seguros. Antes de que pudiera reaccionar, él estaba a su lado, envolviéndola con un grueso abrigo forrado de piel sobre los hombros. Ahora dijo en voz baja pero cálida, «Estás a salvo, te tengo». Sara parpadeó él, con la vista borrosa, quería hablar, preguntarle quién era, pero su cuerpo estaba demasiado débil para articular las palabras. El hombre la levantó sin esfuerzo, acunándola contra su pecho, la calidez de su abrigo, el latido firme de su corazón bajo su oído. Todo esto la sumió en un extraño estado onírico. No tenía la fuerza para resistirlo, por primera vez en lo que parecía una eternidad. Se sentía segura. «Quédate conmigo», murmuró el hombre con voz suave en su oído. «No te rindas ahora», pero los párpados de Sile ya estaban caídos. Su cuerpo se hundía en el calor, en la seguridad de sus brazos. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue al perro, que seguía a su lado. Sus ojos estaban llenos de una lealtad inquebrantable. Sar despertó con el crepitar del fuego. Por un momento, permaneció inmóvil, temerosa de que el calor que sentía fuera un sueño cruel. Poco a poco, sus sentidos se agudizaron. El calor era realmente denso y reconfortante, alejando el frío persistente que una vez la había. Amenazó con consumirla. Abrió los ojos, parpadeando ante la tenue luz que la cubría. El techo era tosco, tallado en piedra. El resplandor parpadeante del fuego danzaba a lo largo de las paredes, proyectando sombras que se movían con el movimiento de las llamas. Yacía sobre una cama de suaves pieles de animales. Su cuerpo, rígido pero cálido, al otro lado de la habitación, el hombre que la había rescatado estaba sentado junto al fuego, removiendo una olla. Estaba de espaldas a ella, pero incluso desde esa distancia podía ver la fuerza en su postura, los hombros anchos, las manos firmes. El perro yacía acurrucado a sus pies. Sus ojos estaban cerrados, aunque sus orejas se movían nerviosamente a cada sonido. La mente de Sar luchaba por reconstruir lo que había sucedido, la traición, la tormenta, el frío helado que casi la había matado. Todo parecía distante ahora,
como una pesadilla medio olvidada, pero los moretones en su cuerpo, el escozor de la congelación en sus dedos, le decían que había sido demasiado real. Necesitaba respuestas con un suave gemido. Intentó incorporarse. El susurro de las pieles captó la atención del hombre, quien giró y sus ojos oscuros se encontraron. Sobre ella estás despierta, dijo en voz baja y... Muy bien, no estaba segura de cuánto tiempo estarás inconsciente. Salara tragó saliva hasta secarse. Cuando habló su voz salió como poco más que una voz áspera. ¿Quién eres tú? El hombre sonrió, pero era una sonrisa cansada llena de una especie de tristeza que ella no podía identificar. Solo a alguien que pasaba por allí, respondió dándole una taza de agua tibia. Bebe, necesitas tu fuerza. Mientras Sara sorbía el agua sus pensamientos corrían. Este hombre, este extraño, le había salvado la vida, ¿pero por qué? ¿Qué hacía en este planeta desolado? ¿Y cómo la había encontrado? El fuego crepitaba suavemente, el único sonido en la cueva además de su respiración. Selar miró al perro, que seguía tumbado cerca del fuego. Sus ojos la observaban con una inteligencia silenciosa. Había algo extraño en esta criatura, algo más que lealtad. ¿Por qué estás aquí? Celera preguntó. Su voz aún era débil, pero ahora más firme. El hombre dudó un momento. Su mirada se desvió hacia el fuego. Finalmente, habló en voz baja. Este planeta no está tan vacío como parece. Salara frunció el ceño. Su curiosidad se agudizó a pesar del agotamiento. ¿Qué quieres decir?, preguntó. El hombre la miró fijamente. Sus ojos oscuros, intensos, pero custodiaban este lugar. Él comenzó. No es solo un páramo helado. Está olvidado, abandonado por el universo. Sí, pero hay algo enterrado aquí. Algo antiguo, poderoso y peligroso. Celaru sintió un vuelco en el corazón. Antiguo, poderoso. Recordó la historia de su imperio. Historias de civilizaciones perdidas y reliquias ocultas que su gente había buscado durante mucho tiempo. Artefactos que podrían alterar el equilibrio de poder en la galaxia. ¿Podría ser eso lo que buscaban sus traidores consejeros? ¿Por qué alguien querría venir aquí? Entonces presionó, apretando la taza con más fuerza mientras el calor se extendía entre sus dedos. El hombre suspiró. Se pasó una mano por el pelo despeinado. Avaricia. Principalmente rumores de tecnología que podría remodelar mundos enteros o destruirlos. Vine aquí siguiendo esos rumores. Pensé que podría encontrar algo, venderlo y desaparecer en un rincón tranquilo del universo. Miró al perro que seguía observándolos a ambos con desconcertante concentración. Pero la verdad es que lo que sea que esté ahí fuera es mejor dejarlo en paz. Celora se estremeció, no de frío esta vez, sino de una creciente sensación de miedo. ¿Y yo qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué me salvaste? El hombre la miró un largo momento antes de responder. Porque no mereces morir ahí fuera. De lo que sea que estés huyendo, no es asunto mío, pero nadie debería morir congelado en este maldito lugar. Celora tragó saliva con dificultad. Se le hizo un nudo en la garganta. Con emoción, no tenía idea de quién era ella en realidad, qué poder alguna vez tuvo y qué enemigos podrían estar persiguiéndola. Ahora, una parte de ella quería contárselo todo, pero dudó. La confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Pero antes de que pudiera responder, el suelo bajo ellos retumbó con una vibración profunda e inquietante que los hizo soltar rocas resbalando por el suelo de la cueva. El hombre se puso de pie de un salto. Con los ojos abiertos, empezó de nuevo. Murmuró, agarrando una mochila cercana y colgándosela del hombro. Tenemos que irnos ya. Sara se esforzó por mantener la pierna quieta, débil por la terrible experiencia. El perro estuvo a su lado al instante, empujándola hacia adelante con sorprendente suavidad. ¿Qué pasa?, preguntó. El pánico se apoderó de su voz. El planeta. El hombre dijo con gravedad. El núcleo es inestable. Sucede cada pocos ciclos. Trímeros masivos. A veces peor. La última vez, secciones enteras de la superficie colapsaron. Saris. El pulso se aceleró. ¿Quieres decir que todo este lugar se está derrumbando? Exactamente, respondió él, ofreciéndole la mano para estabilizarla. No tenemos mucho tiempo. Mientras salían corriendo de la cueva, el viento frío golpeó a Celera como una fuerza física, pero esta vez apenas lo sintió. Su mente corría. Si el planeta era inestable, entonces no había esperanza de supervivencia aquí. Ni para ella ni para nadie, pero mientras avanzaban a través de la nieve, sus pensamientos volvieron una y otra vez a las palabras del hombre. Antiguas. Poderoso. Peligroso. Había algo en este planeta por lo que valía la pena matar y tenía que
Descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. El viaje a través del paisaje helado fue brutal, pero la determinación de Sela se mantuvo en marcha. Con el perro a su lado y el misterioso extraño a la cabeza, avanzan con paso firme hacia una cresta distante. Los trimestres habían disminuido por ahora, pero el aire estaba cargado de tensión, como si el planeta mismo estuviera conteniendo la respiración. «Estamos cerca», dijo el hombre en voz baja. «Hay una cueva». Al llegar a la entrada de la cueva, el perro gruñó de repente, pegando las orejas a su cabeza. El hombre se detuvo en seco, entrecerrando los ojos. «Algo no está bien», murmuró para que Selara pudiera reaccionar. Un fuerte crujido resonó en el aire. El suelo bajo ellos se movió violentamente y la entrada de la cueva comenzó a derrumbarse. Las rocas cayeron, esquivándolas por poco mientras retrocedían. «Vámonos», gritó el hombre. Empujando a Sela hacia adelante, «necesitamos encontrar otra entrada». Pero era demasiado tarde. La entrada de la cueva estaba sellada y los trímeros se hacían más fuertes. El suelo se partió, revelando un abismo oscuro bajo sus pies. Selara jadeó, su corazón se aceleró. El perro ladró frenéticamente, tirando de su manga, pero antes de que pudiera moverse, el hombre la agarró del brazo. Su expresión era sombría. «No nos iremos sin respuestas», dijo con firmeza, «sígueme». Sin decir una palabra más, la conducida hacia el borde del abismo. La mente de Selara se aceleró. Lo que sea que yaciera bajo este planeta helado, era algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos había imaginado y ahora estaban a punto de descubrirlo, pero mientras descendían hacia la oscuridad, Selara no podía quitarse la sensación de que no eran los únicos que buscaban este poder ancestral. Y quienquiera que estuviera allí abajo con ellos podría no estar tan dispuesto a compartirlo. El descenso al abismo era traicionero. Rocas irregulares sobresalían de las paredes y el suelo bajo ellos era irregular e inestable, pero el hombre se movía con determinación guiando a Selara a través de la oscuridad con una confianza que la tranquilizaba y la ponía nerviosa a la vez. El perro se mantuvo cerca, su pelaje rozando su pierna a medida que se adentraban en la tierra. El aire se volvía más frío, más opresivo, y Selara podía sentir una energía misteriosa pulsando a través de la piedra que los rodeaba. Finalmente, llegaron a una enorme caverna en el centro, iluminada por un tenue resplandor de otro mundo. Era algo que dejó a Selara sin aliento. Una imponente estructura como ninguna otra que hubiera visto jamás. «Llevaba allí milenios», susurró el hombre, «oculta, olvidada, pero ya no». Mientras se acercaban, Selara podía sentir el poder que emanaba de la estructura, zumbando en el aire como un ser vivo. Extendió la mano. La mano temblaba, pero antes de que pudiera tocarla, el suelo se sacudió violentamente y una voz fría y desconocida resonó por la caverna. «No deberías haber venido». Salora congeló su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cualesquiera que sean los secretos que este planeta guarde, estaban a punto de enfrentarlos de frente y no habría vuelta atrás. La voz resonó por la caverna como un susurro inquietante, enviando escalofríos por la espalda de Sile. Parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Su fría resonancia vibraba en el aire. Ella retrocedió instintivamente. Su corazón se aceleró mientras sus ojos recorrían la vasta cámara buscando su origen. El hombre tensó la mano, buscando instintivamente el cuchillo en su cinturón, aunque ambos sabían que un arma podría ser inútil. El perro gruñó bajo, con el pelo del cuello alzado, se colocó protectoramente frente a Seler. «¿Quién eres?». Selara gritó con voz temblorosa pero desafiante. «Muéstrate». Por un momento, solo hubo silencio roto por el leve zumbido de la extraña estructura en el centro de la caverna. Luego, lentamente, una figura se materializó de las sombras. Una forma translúcida y brillante que parecía parpadear. Apareciendo y desapareciendo. No tenía rasgos claros, pero su forma era vagamente humanoide envuelta en una niebla etérea. «No deberías estar aquí», repitió la voz, aunque esta vez parecía emanar directamente de la figura. «Este lugar no es para los vivos». Sora contuvo el aliento. Había algo antiguo y malévolo en esto, algo que envió una ola de pavor que la invadió. Retrocedió un paso. Su mente repasó los rumores de tecnología antigua y poder olvidado. ¿Podría esta entidad ser lo que sus enemigos habían intentado ocultarle? ¿Era esto? El secreto que le había costado todo. El hombre se mantuvo firme. Su mirada se fijó en la figura. «Estamos aquí ahora», dijo. Su voz firme. «No nos iremos hasta que obtengamos algunas respuestas». La figura pareció vacilar como si considerara sus palabras. Luego, lentamente, comenzó a moverse, deslizándose hacia ellos con una gracia antinatural. Respondió, susurró.
Su voz llevaba el tono de una oscura diversión. Buscas el conocimiento de lo que se esconde debajo. La verdad que ha sido enterrado por en muy bien, pero recuerda esto una vez que aprendas que no hay escapatoria de las consecuencias. El pulso de Salar se aceleró. Podía sentir el peso de las palabras de la entidad presionándola. La gravedad de la decisión que estaban a punto de tomar, pero ¿qué opción tenía realmente? Ya lo había perdido todo, su reino, su familia, su propia identidad. Si existía la menor posibilidad de que este secreto pudiera darle el poder de reclamar lo que era suyo, tenía que tomarlo. Necesito saber, dijo con voz firme. Dime qué es este lugar. ¿Qué eres? La figura inclinó la cabeza. Un destello de algo parecido a la curiosidad recorrió su forma cambiante. Soy un guardián, dijo. Del conocimiento prohibido hace mucho tiempo. Esta estructura. Señaló hacia el monolito brillante. No es de tu tiempo ni de tu especie. Es una reliquia de los primeros seres. Aquellos que dieron forma a las estrellas. Ese antes de que tu gente respirara por primera vez. Los primeros seres. La mente de Cell daba vueltas con las implicaciones que su gente tenía. Leyendas de tales entidades, criaturas de inmenso poder, que una vez gobernaron la galaxia. Su tecnología era tan avanzada, indistinguibles de la magia, pero habían desaparecido hace mucho tiempo, dejando solo ruinas y susurros. El guardián continúa siendo su último legado, un dispositivo capaz de una creación o destrucción inimaginable. Puede remodelar mundos y doblar las leyes de la realidad misma. Pero su poder tiene un precio demasiado alto para que cualquier mortal lo soporte. El hombre se movió con inquietud, mirando a Celera. ¿Qué precio?, le preguntó. Su voz se tornó sospechosa. La forma del guardián parpadeó y su voz se volvió más oscura y fría. Se alimenta de la esencia de quienes buscan controlarla. Sus mentes, sus almas, todas consumidas por el hambre del vacío. Es por eso que este planeta es estéril. Por eso los primeros seres desaparecieron. Buscaron ejercer este poder y al final los devoró. Un pesado silencio cayó sobre la caverna. El peso de las palabras del guardián se hundió. Salura sintió un escalofrío recorrerla. La enormidad de lo que enfrentaba la oprimió como una fuerza física. Esto no era solo un arma o una herramienta, era una fuerza de destrucción. Una que había aniquilado civilizaciones enteras y ahora el guardián dijo. Su voz apenas más que un susurro. Estás al borde del mismo abismo. La mente de sí le corría. Podía sentir la tentación atrayéndola. El atractivo del poder que podría ser suyo. Con esto, podría reclamar su trono. Castigar a quienes la traicionaron. Remodeló la galaxia a su imagen. Pero la advertencia del guardián resonó en sus oídos. ¿Estaba ella dispuesta a pagar el precio? No tienes que hacer esto, dijo el hombre en voz baja, acercándose a ella. Su voz era tranquila y firme, pero había urgencia en sus ojos. Sea lo que sea que creas que este poder te dará, no vale la pena, nunca lo vale. Sellar lo miró con el corazón destrozado. Había pasado toda su vida rodeada de traición y ambición, y sin embargo, allí estaba este hombre, un extraño, alguien que no tenía motivos para preocuparse por ella, arriesgando su vida para salvarla. ¿De verdad podía darle la espalda? Pero entonces su mente se dirigió a su imperio, a los rostros de quienes se habían vuelto contra ella, y el fuego de su ira se encendió de nuevo. No podía simplemente irse, no después de todo lo que había perdido. Tengo que intentarlo. Susurró más para sí misma que para él. La figura del guardián se acercaba, su presencia sofocante. Entonces, da un paso adelante, hijo de las estrellas. Entonó su voz reverberando a través de la caverna. Reclama tu destino con manos tembloras. Salara se acercó al monolito. La energía palpitante se hacía más fuerte con cada paso. El hombre la llamó, pero su voz fue ahogada por el rugido en sus oídos. Estaba tan cerca ahora que podía sentir el poder vibrando bajo ella. Las yemas de sus dedos y luego, con una respiración profunda, extendió la mano y tocó el monolito. En el momento en que su mano hizo contacto, una luz cegadora brotó de la estructura, envolviéndola en su brillo. El suelo tembló violentamente y el aire crepitó con energía. Celera podía sentir el poder que la recorría, abrumando sus sentidos, amenazando con destrozarla. Pero mientras la luz la consumía, un solo pensamiento resonó en su mente: ¿era esta su salvación o su perdición? La luz se tragó a Celera, su brillo cegador la consumía hasta que ya no pudo distinguir dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba la energía. Sus pensamientos se dispersaron como hojas en una tormenta, destrozadas por la fuerza abrumadora que corría por sus venas. Quiso gritar para alejarse, pero el poder la retuvo,
envolviéndose alrededor de su mente y alma como un vicio. Visiones inundaron su conciencia, mundos más allá de su comprensión. Estrellas naciendo y muriendo en un abrir y cerrar de ojos, civilizaciones surgiendo y desmoronándose bajo el peso de su ambición. Vio a los primeros seres, sus imponentes formas, un brillo con un luz ancestral, sus voces resonaban por el cosmos mientras doblaban la realidad a su voluntad. Habían ejercido este poder, lo habían moldeado, pero en su arrogancia, habían desatado algo que no podían controlar. El vacío los había devorado tal como el guardián les había advertido. Se había alimentado de su codicia, su ansia de dominio. Hasta que no quedó nada más que desolación, y ahora tenía hambre de nuevo. Hambriento de ella. Celera, la voz del hombre rompió el caos. Lejana pero insistente. Lucha. No dejes que te lleve. Intentó concentrarse, aferrándose a su voz. Como un salvavidas, su mente se fracturaba bajo el peso del poder, pero podía sentir cómo la jalaban de vuelta, anclándola al presente. El perro ladró, rugió feroz y decidido, como si sintiera la batalla que rugía en su interior, pero la atracción del vacío era implacable. Un agujero negro la arrastraba más profundamente. Hacia su mo, susurró, promesas de venganza, de poder absoluto. Todo lo que siempre había deseado. Todo lo que tienes que hacer es rendirte por un momento. Sellar. Vaciló. La tentación era tan fuerte. El hambre de venganza ardía en lo profundo de ella. Podía verlo. Ahora, sus enemigos se arrodillaban ante ella. Su miedo era palpable mientras transformaba la galaxia a su voluntad. Podía hacerlos pagar. Podía recuperarlo todo, pero ¿a qué precio? Sus pensamientos se dirigieron al hombre, al extraño que había arriesgado su vida para salvarla y al perro que se había negado a dejar su lado. Le había mostrado algo que no había sentido en mucho tiempo: lealtad, compasión y altruismo. ¿De verdad estaba dispuesta a sacrificar eso por un poder que finalmente la consumiría? No, susurró con voz débil, pero resuelta. No lo haré. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, Celera se resistió a la atracción del vacío, alejando el poder. La luz a su alrededor se atenuó y el suelo bajo sus pies se volvió sólido una vez más. Podía sentir la energía de los monolitos retrocediendo como una bestia. Denny, su presa. La luz cegadora se desvaneció y Salara se desplomó en el suelo, jadeando. El hombre corrió a su lado. Su rostro estaba lleno de preocupación. Se arrodilló a su lado. Brazos que la sostenían mientras luchaba por sentarse. ¿Estás bien? Sea lo que sea que creas que este poder te dará, no vale la pena, nunca lo vale. Sellar lo miró con el corazón destrozado. Había pasado toda su vida rodeada de traición y ambición, y sin embargo, allí estaba este hombre, un extraño, alguien que no tenía motivos para preocuparse por ella, arriesgando su vida para salvarla. ¿De verdad podía darle la espalda? Pero entonces su mente se dirigió a su imperio, a los rostros de quienes se habían vuelto contra ella, y el fuego de su ira se encendió de nuevo. No podía simplemente irse, no después de todo lo que había perdido. Tengo que intentarlo. Susurró más para sí misma que para él. La figura del guardián se acercaba, su presencia sofocante. Entonces, da un paso adelante, hijo de las estrellas. Entonó su voz reverberando a través de la caverna. Reclama tu destino con manos tembloras. Salara se acercó al monolito. La energía palpitante se hacía más fuerte con cada paso. El hombre la llamó, pero su voz fue ahogada por el rugido en sus oídos. Estaba tan cerca ahora que podía sentir el poder vibrando bajo ella. Las yemas de sus dedos y luego, con una respiración profunda, extendió la mano y tocó el monolito. En el momento en que su mano hizo contacto, una luz cegadora brotó de la estructura, envolviéndola en su brillo. El suelo tembló violentamente y el aire crepitó con energía. Celera podía sentir el poder que la recorría, abrumando sus sentidos, amenazando con destrozarla. Pero mientras la luz la consumía, un solo pensamiento resonó en su mente: ¿era esta su salvación o su perdición? La luz se tragó a Celera, su brillo cegador la consumía hasta que ya no pudo distinguir dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba la energía. Sus pensamientos se dispersaron como hojas en una tormenta, destrozadas por la fuerza abrumadora que corría por sus venas. Quiso gritar para alejarse, pero el poder la retuvo, envolviéndose alrededor de su mente y alma como un vicio. Visiones inundaron su conciencia, mundos más allá de su comprensión. Estrellas naciendo y muriendo en un abrir y cerrar de ojos, civilizaciones surgiendo y desmoronándose bajo el peso de su ambición. Vio a los primeros seres, sus imponentes formas, un brillo con un luz ancestral, sus voces resonaban por el cosmos mientras doblaban la realidad a su voluntad. Habían ejercido este poder, lo habían moldeado, pero en su arrogancia,
habían desatado algo que no podían controlar. El vacío los había devorado tal como el guardián les había advertido. Se había alimentado de su codicia, su ansia de dominio. Hasta que no quedó nada más que desolación, y ahora tenía hambre de nuevo. Hambriento de ella. Celera, la voz del hombre rompió el caos. Lejana pero insistente. Lucha. No dejes que te lleve. Intentó concentrarse, aferrándose a su voz. Como un salvavidas, su mente se fracturaba bajo el peso del poder, pero podía sentir cómo la jalaban de vuelta, anclándola al presente. El perro ladró, rugió feroz y decidido, como si sintiera la batalla que rugía en su interior, pero la atracción del vacío era implacable. Un agujero negro la arrastraba más profundamente. Hacia su mo, susurró, promesas de venganza, de poder absoluto. Todo lo que siempre había deseado. Todo lo que tienes que hacer es rendirte por un momento. Sellar. Vaciló. La tentación era tan fuerte. El hambre de venganza ardía en lo profundo de ella. Podía verlo. Ahora, sus enemigos se arrodillaban ante ella. Su miedo era palpable mientras transformaba la galaxia a su voluntad. Podía hacerlos pagar. Podía recuperarlo todo, pero ¿a qué precio? Sus pensamientos se dirigieron al hombre, al extraño que había arriesgado su vida para salvarla y al perro que se había negado a dejar su lado. Le había mostrado algo que no había sentido en mucho tiempo: lealtad, compasión y altruismo. ¿De verdad estaba dispuesta a sacrificar eso por un poder que finalmente la consumiría? No, susurró con voz débil, pero resuelta. No lo haré. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, Celera se resistió a la atracción del vacío, alejando el poder. La luz a su alrededor se atenuó y el suelo bajo sus pies se volvió sólido una vez más. Podía sentir la energía de los monolitos retrocediendo como una bestia. Denny, su presa. La luz cegadora se desvaneció y Salara se desplomó en el suelo, jadeando. El hombre corrió a su lado. Su rostro estaba lleno de preocupación. Se arrodilló a su lado. Brazos que la sostenían mientras luchaba por sentarse. ¿Estás bien? Podría regresar a su imperio, luchar por su trono y buscar venganza contra quienes la traicionaron, pero algo en ese camino ahora se sentía vacío. Había tocado el verdadero poder, el tipo que tenía el potencial de desentrañar la realidad misma, y casi la había destruido. ¿Podría realmente volver a la política y la venganza de la corte menor? No lo sé, admitió con voz suave. Pasé toda mi vida preparándome para gobernar y ahora, ni siquiera sé si eso es lo que quiero. La estudió por un momento y luego señaló hacia el horizonte, donde los tenues contornos de las montañas se recortaban contra el cielo brillante. Hay toda una galaxia ahí fuera. Dijo que había muchos lugares donde alguien como tú podría marcar la diferencia sin necesidad de un trono. Salora siguió su mirada. Su corazón latía más rápido al pensarlo. Tal vez tenía razón, tal vez había algo más en la vida que la interminable lucha por el poder y el control. Tal vez allá afuera, más allá del imperio que una vez llamó hogar, podría encontrar un nuevo propósito, uno que no implicara destrucción ni traición. Nunca pensé que diría esto, murmuró, pero tal vez. La galaxia es más grande que mi imperio. Cade sonrió con una sonrisa tranquila y comprensiva. Eso es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que lo pierde todo. Salara lo miró con el corazón apesadumbrado, pero esperanzado. ¿Y tú qué harás? Él se encogió de hombros, pensativo. Nunca me he quedado en un mismo sitio mucho tiempo. Supongo que seguiré moviéndome, siempre hay otro trabajo, otra pelea, por un momento. Ninguno de los dos habló. El silencio se llenó solo por el viento distante. Celera sintió una extraña atracción hacia Cade, una sensación de conexión que no había sentido con nadie en mucho tiempo. Tal vez fue la dura prueba compartida, la forma en que habían luchado codo con codo, o tal vez fue la forma en que la miraba, no como una princesa caída o una amenaza potencial, sino como una persona. Donde quiera que vayas, dijo en voz baja, me gustaría ir contigo, si me aceptas. Cade levantó una ceja, claramente sorprendido por su oferta, pero después de considerarlo un momento, asintió. Me vendría bien la compañía. Simplemente no esperes que las cosas sean fáciles. Celer sonrió por primera vez en. Sentí. Como una eternidad. Ya he tenido suficiente. Juntos, partieron por la nieve. El perro trotaba junto a ellos. Meneaba la cola como si también sintiera el comienzo de algo nuevo. El viento frío aún les rozaba la piel, pero el sol estaba saliendo, proyectando largas sombras sobre la infinita extensión de la galaxia. Los esperaba llena de peligros y misterios, y quizás en algún lugar del camino, redención. Mientras caminaban, Sara miró hacia las estrellas que titilaban débilmente en el cielo matutino.
No sabía qué les esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. El vacío podría seguir ahí fuera, acechando la oscuridad, pero ya no estaba sola ahí. Pasara lo que pasara, estaba lista. La nave zumbaba silenciosamente mientras atravesaba las estrellas, dejando atrás el planeta helado que había sido a la vez prisión y campo de pruebas. Celera se quedó en la ventana, sus ojos trazando los patrones de nebulosas distantes y las luces centelleantes de mundos lejanos, cada uno una historia, un misterio, una posibilidad. Había tomado asiento en el asiento del copiloto. No mucho después de despegar, Cade observaba con curiosidad y respeto mientras navegaba por la interminable extensión del espacio. Sus manos se movían con torpeza sobre los controles. Cada acción, tranquila y experta, siempre tenía una silenciosa alerta en la mirada. Era un hombre que había visto muchas cosas, algunas que probablemente desearía no haber visto. La nave, un carguero desgastado pero confiable, no tenía mucho que ver. Su agujero mostraba las marcas de incontables batallas. La pintura se había desprendido hace tiempo por años de uso y desgaste, pero era resistente y, al final, eso era lo que importaba. Cade había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, dejando a Celera sola con sus pensamientos. Habían pasado días desde que dejaron el gélido yermo, y aunque ya no la atormentaba el frío, los recuerdos del vacío aún se aferraban a ella, pero fuera de alcance. A veces casi podía oír sus susurros como un eco lejano en su mente. Se preguntaba si eso desaparecería alguna vez. ¿En qué estás pensando? La voz de Cade rompió el silencio, sacándola de sus pensamientos. Celera dudó un momento antes de responder. Todo, nada. El futuro, supongo. Cade se recostó en su asiento. Sus ojos fijos en las estrellas. El futuro es impredecible. Puedes intentar planearlo, pero suele depararte algo inesperado. Celera sonrió levemente. Parece que hablas por experiencia. Se rió entre dientes, aunque no había humor en ello. Más de lo que me gustaría admitir. Hubo un breve silencio antes de que volviera a hablar. Su tono era más serio. ¿Alguna vez te arrepentiste de no haberle quitado el poder a esa cosa? Sus dedos recorrieron distraídamente el borde del panel de control frente a ella mientras consideraba su pregunta. ¿Se arrepentía? Hubo un momento, solo un latido, cuando sintió la tentación de apoderarse del poder, dejarlo fluir por sus venas y remodelar la galaxia a su voluntad. El atractivo de la venganza había sido fuerte y la idea de lo que podría hacer con ese tipo de poder aún estremecía, pero entonces sintió el vacío, el hambre que sintió, un intento de consumirla, de tragarla por completo, y en ese momento se dio cuenta de que ningún trono, ningún imperio, valía el precio de perderse a sí misma. No, dijo en voz baja, con la mirada distante. No me arrepiento. Un poder como ese tiene un precio demasiado alto. Cade asintió, pensativo. Bien, he visto qué le pasa a la gente que persigue ese poder. Nunca termina bien. Sara se giró para mirarlo. La curiosidad chispeaba en su pecho. Nunca me has contado mucho sobre tu pasado. Jaula. Se encogió de hombros. Sus ojos seguían fijos en las estrellas. No había mucho que contar. Solo un soldado que había visto demasiado. Intentando. Para evitar problemas, lo estudió un momento más, sintiendo que había más en su historia de lo que dejaba entrever, pero no insistió. Todos tenían sus cicatrices y algunos era mejor dejarlos en el pasado, así que Cade volvió a dirigir la conversación hacia ella. ¿A dónde ir? La sonrisa de la princesa Sora vaciló tímidamente ante el título, aunque no había malicia en su uso. Era extraño que la hubieran criado para llevar el título con orgullo, para blandirlo como un arma, pero ahora, después de todo lo que había pasado, se sentía extraño para ella. No era la misma persona que era antes del golpe. El título ya no le encajaba. Ya no soy una princesa, dijo en voz baja, casi para sí misma. Cade la miró fijamente. Levantó la ceja. No, entonces, ¿qué eres? Salara sostuvo su mirada. Su expresión era pensativa. No sé, tal vez sea hora de averiguarlo. Él sonrió con una pequeña sonrisa genuina. Entonces, vamos a averiguarlo. Los motores de la nave zumbaron un poco más fuerte mientras Kate ajustaba su rumbo, encaminándolos hacia una estrella lejana. Ante ellos se extendían los desconocidos nuevos mundos, nuevos peligros, nuevas oportunidades. Sara no tenía ni idea de lo que les deparaba el futuro, pero por primera vez en su vida, esa incertidumbre no la asustaba. Había sido una princesa. Había sido traicionada, abandonada y casi destruida por una fuerza incomprensible. Pero había sobrevivido y ahora tenía la oportunidad de construir algo nuevo, no solo para ella, sino también para los demás. Sea cual fuera el futuro, sabía de una cosa con certeza, ya no estaba sola.
Las estrellas se difuminaron en rayos de luz y el pez saltó al hiperespacio. Sora cerró los ojos y se permitió un momento de paz. La galaxia era vasta y el vacío siempre acechaba en las sombras, pero con Cade a su lado y un nuevo camino por delante, se sentía lista para afrontar lo que viniera después de que las batallas más duras ya hubieran quedado atrás. El resto, bueno, eso era solo la aventura.